El diván se confiesa. Con Gladys Rodríguez. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos. Bueno, suena Ansiedad, que es un clásico de nuestro invitado de hoy, Chelique Saravia. Además, bueno, ha sido versionado este tema y lo increíble es que lo hizo a los 15 años de edad, cuando todavía era un adolescente. ¿Cómo estás, José Enrique Saravia? Para todos, Hola, Chelique. Gladys. Bienvenido. Hola, Gladys. Encantado de saludarte una vez más. Gracias por haber sido siempre tan consecuente. ¿Cómo no serlo? ¿Cómo no serlo si eres además orgullo nacional, Chelique? Muchas gracias. Ese tema sorprende siempre que uno lo escucha, porque sobre todo además decir que fue compuesto a los 15 años, ese famoso Ansiedad, tu fuente de inspiración una película, ¿no? Justo el día que cumplía 15 años, salí a conocer Caracas, llegué al Teatro Principal en el centro, diagonal con la Plaza Bolívar. En el Teatro Principal exhibió la película Ansiedad, con Libertad Lamarque y Pedro Infante. Y esa fue ¿cómo se llama? Mi compañía ese día memorable, la primera esquina importante de la vida. Fue mi torta, fue mi todo ese día. La vi 3 veces porque era el estilo ese de cine continuado. Salí, me fui entonces a mi internado en la Escuela Técnica Industrial de la Ciudad Universitaria y bueno, en honor, diríamos, a esa compañía de la película, compuse la canción. Ahora, tú compones la canción, Chelique, ¿y cuánto tiempo después se hace famosa? Oye, eso es una buena pregunta. Realmente yo compongo Ansiedad el día que estoy cumpliendo 15 años. Ya yo tenía otras canciones, Alas de Cristal, Pentagrama del Recuerdo, en fin. Y entonces yo quería que Rafael Montaño me cantara alguna de mis canciones. En ese momento Rafael Montaño iba a comenzar su contrato con el maestro Juan Vicente Torrealba. Bueno, conseguí conversar con Juan Vicente Torrealba, con Rafael Montaño, en la barbería donde él se cortaba el pelo periódicamente. Y entonces él me invitó a su casa, me escuchó las canciones. Entonces me dijo precisamente eso: lamentablemente no te voy a poder grabar ninguna porque estoy comenzando un contrato con el maestro Juan Vicente Torrealba para una grabación. Y oye, qué lástima. La segunda vez que me tropiezo con Juan Vicente Torrealba. La vez anterior a eso también con Mario Suárez me pasó el mismo capítulo. Bueno, pero me dijo Rafael Montaño, pero mira, no todo se ha perdido, muchachos. Resulta de que yo estoy terminando un disco para la Armada, con canciones del capitán Ramón Sanoja Medina. Y me falta una canción. Ya esa canción se la pedí al capitán hace como 3 meses para terminar el long play, que es para el regalo de diciembre de la Armada de Venezuela. Y entonces le voy a preguntar que si él me permite grabar una canción que no sea de él, cóchale, para terminar rápido el disco. A la semana me da la noticia. Hablé con el capitán y me dijo que sí, que no había problema. Vamos a escoger una de las tuyas, pues. Entonces, le gustó Ansiedad. Me dijo, pero esta canción tiene un problema. Es un vals de 3 partes. Bueno, bueno, que ahorita los valses que se estiran son de 2 partes. Entonces, bueno, quítale una parte y ya está, pues ya que se arregla el problema. Entonces, bueno, así hicimos, le quitamos la tercera parte y se grabó para el disco de la Armada. Ese disco se llama Mar y Llano. De las canciones que fueron radiadas
fue precisamente Mariano y Ansiedad. Al poco tiempo, Juan Vicente, Rafael Montaño me dice, el maestro Torrealba quiere hablar contigo para grabar esta canción de forma comercial. Y yo dije, qué bueno, bingo. Entonces, bueno, fui a hablar con Juan Vicente Torrealba, se me dijo que iba a grabar la canción, me pagó los derechos de autor por adelantado regalándome un arpa, pagándome con un arpa banco largo. Y bueno, ya todo lo demás es historia. Ahí arrancó Imagínate. Ansiedad. Qué Por bárbaro. los Y caminos del mundo. qué belleza. Bueno, cuando toca, toca, ¿no? Ni que te quites, como dicen. ¿Cómo? Que como dice el dicho, que ni que te quites, cuando te toca, te toca. Y te tocaba con esa Sí. canción definitivamente, así es que fuese. Pero y eso cuando sucedió eso, ya yo tenía 16 años. O sea como un año que la había compuesto. Nada, un bebé. ¿Cómo asumiste tú tanta popularidad con esa canción a tan corta edad? Bueno, mira, para mí realmente fue impactante porque a los 19 años recibí yo mi primer disco de oro por Ansiedad precisamente. Entonces fue una cosa así realmente que yo a veces me pongo a pensar. Yo digo, con esta canción Dios me dio la llave del mundo para que yo fuera abriendo poco a poco los misterios de la vida. ¿Y qué misterios has encontrado? A ver, qué interesante lo que acabas de decir, te dio una llave para abrir el mundo. ¿Qué puertas quisiste abrir? ¿Qué puertas no quisiste abrir? ¿Qué misterios te has encontrado? Mira, cuando uno tiene 16 años y empieza a tener el éxito que empezó a tener la canción Ansiedad, oye, todas las puertas, pero todas, no queda una que uno no quisiera abrir. La primera experiencia que yo tuve en cuanto a nombradía, a reconocimiento, me lo hizo el diario El Nacional. El diario El Nacional me mandó a hacer una entrevista con el gordo Lozada Rondón. Lozada Rondón era el que cubría la fuente de política, la fuente de Miraflores. Y lo designaron a él para que me hiciera esa entrevista. Entonces, yo tendría, 16 años en ese momento. Entonces, él me preguntaba cosas que yo me quedaba en silencio. Me acuerdo de una de las cosas que me preguntó, cómo había aprendido yo la palabra musitar, musitando, que para mí, ¿qué quería decir eso? Entonces me acordé de lo que mi mamá me había dicho cuando yo le pregunté a mi mamá, ¿qué es musitar? Entonces mi mamá me dijo, bueno, es decir cosas bonitas en la pata de la oreja. Suavecito, bajito, eso es musitar. Porque realmente esta palabra me la aprendí en un poema que me hizo leer mi mamá me hacía leer mucho y me enseñaba cómo era la métrica de la poesía. Mi mamá era maestra. Claro. Entonces Lozada Rondón me hizo esa entrevista y él me dijo, mira muchacho, vamos a hacer lo siguiente. Yo te hago la pregunta y yo mismo la voy a contestar. Cuando salga la entrevista, cuando salga la publicación, que por cierto fue doble página central del diario El Nacional, o sea, fue una entrevista importante, me dice, ¿te aprendes de memoria esa respuesta? Bueno, te han dicho, ¿cómo te han hecho? Toda la vida he estado acordándome de todo, cada vez que coincide alguna pregunta con la que me hizo Lozada Rondón, me acuerdo la respuesta que el propio Lozada Rondón me hizo y me hizo aprender en aquel entonces de muchacho. Qué increíble, porque exacto, un adolescente manejar todo eso, como decías, pues te entregaron las llaves del mundo y pudiste abrir muchas puertas, incluso la puerta de la política, porque hiciste hasta la campaña de Pérez, por lo cual también te haces todavía, bueno, más famoso. Es un jingle de campaña que todavía hoy lo recordamos. Bueno, fíjate, ese fue otro capítulo interesante. No hay que olvidar que yo me crié en un campo petrolero de 5,000 familias. O sea, un pueblito, menos que un pueblo, pues. Yo me crié allí, a los 14 años me fui a Caracas y cuando llegué a la gran ciudad, por supuesto, la gran ciudad te impacta, ¿verdad? Entonces, yo me volví así como un poco observador, taciturno, un poco melancólico porque había muerto mi mamá. En fin, se dieron una serie de circunstancias que me hicieron
volverme un tanto introvertido. Y como yo leía mucho, me fui poniendo al día con todos los acontecimientos de la política, de la sociedad, de la música, del mundo entero. ¿Sí? Entonces me fui nutriendo de las cosas que iba viendo. Entonces, en la política, te digo que fue una cuestión aparte, ya que, como es conocido, yo nací en La Asunción, en el estado de Nueva Esparta, Margarita. Amigo de mi familia fue Luis Beltrán Prieto Figueroa. Fue muy amigo de mi mamá. O sea, era prácticamente como un familiar de todos nosotros, Luis Beltrán. Entonces, cuando Luis Beltrán funda el partido, el MEP, Movimiento Electoral del Pueblo, por supuesto, yo me fui a trabajar en la campaña con Prieto. Ya yo era más o menos una persona conocida. Ella era amigo, por ejemplo, de Isa Doble. Y entonces entre Isa y yo escribimos algunas cosas para la campaña de Prieto. Y allí fue cuando, mira, entre pitos y flautas fui aprendiendo un poco de la técnica publicitaria, comunicacional del asunto político. Total que cuando ya yo era vicepresidente de Corpa Publicidad en el área publicitaria, por supuesto, y entonces el personaje que habían traído Corpa, designada agencia para la campaña de Pérez, habían traído a un copywriter, un redactor, un creativo de los Estados Unidos, de origen cubano, que había sido director de la revista Bohemia. Se trata de Bernardo Viera Trejo. Pero al par de meses de estar Viera Trejo aquí en Venezuela, pues se peleó con el presidente de Corpa y de nada, se fue. Y quedó la cuestión acéfala, la dirección creativa de la campaña de Pérez. Entonces me preguntaron que si tanto Regis como Nicomedes Zuluaga, que era uno de los accionistas principales de Corpa, que si yo quería hacerme cargo de la campaña. Yo, bueno, yo realmente tengo muy poca experiencia en el campo político, pero si me dan las mismas prerrogativas, me reconocen todos los beneficios que le están reconociendo al señor que se acaba de ir, pues mira, yo acepto perfectamente, porque la cuestión era el cielo y la tierra. Pues. Mi sueldo en ese momento era 7.500 bolívares. Y el sueldo que empezaría a devengar al decir que sí eran 50.000 bolívares. La diferencia era buena, ¿no? Sí, definitivamente. Así es. ¿Y te encargaste? Me encargué de la dirección creativa de la campaña. Ya. Lo que fue una circunstancia más. No, pero yo fui director creativo de esa campaña, junto con Joe Napolitan, que fue el estratega que hizo la campaña de Kennedy. ¿Okay? Entonces, entre los dos hicimos ese trabajo de investigación, de mercadeo. Y entonces, dice, pero porque Chely, ¿qué hizo los jingles? No, los jingles fue una circunstancia. Lo importante fue el concepto de campaña, lo que se hizo para esa. Claro, ¿no? Y además muy pegajoso, ¿no? Al final todo el mundo creo que la aceptó y ayudó en la popularidad de Pérez, ¿correcto? Claro, así es. Así es, bueno, los objetivos que siempre has tenido muy claros, ¿ah? Y de la mano del arte. Mencionaste a tu mamá 3 veces, la has mencionado varias veces en esta conversación. Y quisiera que al regreso habláramos de lo que ha significado, lo que significó ella en tu vida. Porque, bueno, por lo que podemos interpretar de tus palabras, definitivamente dejó una huella profunda. Al regreso me gustaría que habláramos de tu madre y justamente de la música también como una gran compañera de vida. Lo pusiste en tu última publicación de Instagram, siempre con la música como compañera de vida. Y pusiste, pronto les traeré más historias. Al regreso me gustaría que habláramos de eso. Ok, cool. Perfecto. Un sitio para ser escuchado. El diván de Gladys. Gladys en éxitos.
Segunda parte de conversación con Chelique Saravia, cantante, músico, compositor, además ha sido también publicista, bueno, productor de televisión. Gracias a él también, bueno, se dio a conocer pues el talento de muchísimas personas que hoy son parte de nuestro orgullo tan nacional también, por ejemplo, como las hermanas Chacín, por mencionar a dos, porque José Luis Rodríguez, Henry Stephen, Cherry Navarro, todo ese grupo pasó por tus programas, correcto, y por tu ojo también, ese buen ojo que has tenido siempre. Señor, la gente de Guaco, todo esto pasaron por mi programa cuando eran gaiteros. Imagínate, bueno, fíjate todas las etapas que hemos hablado, ¿no? Porque has tenido como diferentes facetas, es decir, como decía al principio, varias puertas has abierto en tu vida. Y te preguntaba, ¿qué puerta no has querido abrir? ¿Hay una puerta que tú no hayas querido abrir, que se te haya presentado y tú hayas dicho, no, por ahí no me meto? Mira, no creo que haya tenido tiempo de desechar alguna, porque siempre he estado ocupado en algo importante, en algo positivo. Nunca me ha faltado un proyecto. ¿Okay? Y hay otra cosa que me enseñó mi mamá y vuelvo a repetir, digamos, a llamar a colación a mi mamá. Mi mamá era maestra. ¿Sabes que las maestras, los educadores tienen una mentalidad, una mente distinta al resto de las personas porque siempre están en función didáctica? ¿Okay? Yo corrí con esa suerte de entonces de tener a la maestra en casa a las 24 horas al día. Mi mamá muere cuando yo a los 7 días de cumplir los 14 años. Wow. Imagina entonces el tremendo vacío que todo el video, pero quedaron frases de ejemplo, quedaron conceptos de ejemplo. Por ejemplo, ella me enseñó, mire, mi hijo, que en piedra que mucho se mueve, no crea limpo, se convierte en un canto rodado. Así es la cosa, mamá, sí, señor. Así que sea consecuente con las ideas y con lo que emprende. Por eso es que nunca he estado brincando de un proyecto en otro, sino simplemente desarrollo un tema y después al otro. Y así, poco a poco se anda lejos. La otra cosa que me enseñó mi mamá, o mejor dicho, no me lo enseñó, lo aprendí indirectamente de ella, porque encontré luego de su fallecimiento un libro que se llama La clave de la felicidad y la salud mental. Encontré un libro, en ese libro decía las fórmulas, algunas fórmulas de la felicidad. La más importante fórmula es la fórmula DDC, que traduce deja de censurar. No tiene por qué estar censurado, cada quien es libre de hacer lo que mejor le plazca. Y la otra, y que las he aplicado todas en mi vida, es la fórmula TPM, tiempo para mí. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Conservar tu tiempo para ti. No todo es trabajo, no todo es compromiso. Pero qué bueno que ¿Y eso lo entendiste siempre? ¿O eso después de haber leído eso y encontrado ese material? Porque eso es ideal, el equilibrio es ideal. Te apasiona lo que haces, evidentemente. La parte personal también es importante en la vida de cada uno. Claro. Y esa fórmula, esa clave del TPM, el tiempo para mí, mira, me ha salvado a mí de tantas cosas, porque cuando yo estoy metido en algún problema profundo, en un proyecto intenso, en algo que no encuentro salida, me tomo mi tiempo. Mire, el mundo no se hizo en un día. Dicen que en 7. Así es que vamos con calma. Por cierto, hablando de mundo y de misterios, tú mencionabas también al principio de que te dio la llave para abrir las puertas del mundo y conocer los misterios. ¿Qué misterio te inquieta, que te gustaría despejar? Uy, Dios mío, en este momento, ¿cuándo, cómo y de qué manera vamos a volver a cierta normalidad? No solo la normalidad que produce esta pandemia, no, es la normalidad en que como países, como ciudadanos, estamos sumergidos desde hace 20 años. La verdad es que eso sí me inquieta, porque yo digo, caramba, Venezuela es mucho más que vivir detrás de un sueño.
¿Mm? Somos un sol de esperanza pintado de vino tinto. Vamos a empezar de nuevo, vamos a luchar unidos. Aunque pensemos distintos, somos hermanos del alma. ¿Cuándo vamos a entender eso? Entonces, bueno, en Bueno, ese... así es, parte de los misterios que creo que, bueno, que quisiéramos todos resolver, porque ya es como demasiado tiempo y mucho sufrimiento y Venezuela merece una historia distinta, pienso yo, ¿no? Que esto es parte de un proceso, también lo interpreto de aprendizaje, Cheli, que no sé si lo ves así, pero Sí, necesario y de transformación como venezolanos para ser todavía mejores individuos, seres humanos. claro, porque déjame decir eso, cierto, mira, has dado en la clave. El problema de Venezuela no es Venezuela. Venezuela es un territorio que lo vio nacer con riqueza, con un cielo bello, y con agua, con bondades. El problema de Venezuela somos los venezolanos, que genéticamente partimos de unos genes, no sé, no tan santos que digamos. El venezolano, caramba, tiene un problema muy serio. El ponmión de ahí, échamela aquí, ¿cuánto hay para eso? Nos tiene locos. La viveza criolla como la definen, que bueno, que hay que acabar con ese concepto y entender que la vida son valores, ¿no? Que los valores son, y quería también preguntarte cuáles son esos valores inculcados por tu madre, por tu familia, que te guían a ti. ¿Cuál es el principal valor que te guía o los tres primeros? A ver. Mira, eh, el principal y más importante de los valores es ser honesto. La Mm. honestidad sobre todo. No ser ni envidioso, no ser mentiroso. Porque quien hace, es una frase que escribí luego, ya de un poquito mayor, quien hace caso de las debilidades humanas comienza a formar parte de ellas. ¿Sí? Y ahí se fregó, se rompió la bicicleta, como suelo decir. ¿Mm? Bueno, no lo Claro. digo si lo Oye, pongo. por cierto, hablando de tantas frases que tú has compuesto, que has compartido con tu público y en general, pues, ¿no? Con la población y todo aquel que ha seguido tu trabajo, tú dices que la música siempre ha sido tu compañera de vida y además hablas de que pronto nos vas a traer más historias. ¿De qué historias estás hablando? ¿Hacia dónde está apuntando ahorita tu atención, tu interés? Mira, hace ya unos cuantos años, por no decir que 18, 15, no sé ya cuántos, estoy escribiendo un libro que se llama, mejor dicho, no se va a llamar, se llama Mi propio yo. Cuando yo empecé a escribir este libro, empecé narrando mis vivencias y cómo me fui formando desde nacer en la Asunción, de llegar al estado de Anzoátegui a los 2 años con el apellido Lares y después de golpe y porrazo convertirme en Sarabia porque mi mamá se casó con un señor de ese apellido. Pues, esa es una historia que entonces empecé a contar eh, hasta que me di cuenta que ese libro lo que estaba haciendo es un anecdotario, sin nada que aportar algo más allá que la complacencia del autor. Un libro tiene que dejar algo, un libro tiene que ser para algo. Escribe y que algo queda, pero lee que algo aprendes, porque la patria del tamaño del saber de su pueblo. Hasta que entonces un buen día, cuando tenía 18 años, 20 años, entendí que el problema de Venezuela éramos los venezolanos y que hay un tema que caramba hay que buscar la manera de erradicar, que es el siguiente: aquí todo es una complicidad, somos cómplices de todo y para todo. Aquí todo el mundo tiene un primo, un sobrino, el amigo, el tío, el qué sé yo, para lograr las cosas. Nadie logra las cosas por su propio esfuerzo y su propia voluntad y su propio valor para resolver las cosas. Siempre estamos dependiendo de algo y siempre hay una comisioncita por ahí para algo y de alguien. Eso no puede ser, eso no puede ser. El otro día alguien me decía, bueno, pero entonces, ¿y qué pasó con el pueblo anglosajón, con la gente del norte del continente americano? Y dije, mire, la diferencia de la gente que fue al norte con lo que vino hacia el sur es notable.
al norte fueron familias constituidas. Aquí no, aquí vinieron vagabundos evadiendo la cárcel y la horca. Dijeron que si se conseguía algo, algo de eso iba a ser para ellos. Entonces la diferencia es notable. Hay ¿Entiendes? mucho por hacer, así, hay mucho por construir en Venezuela y agradezco que estés haciendo ese libro además con ese contenido tan valioso para todos nosotros, para revisar hacia adentro, porque al final, bueno, muchas veces señalamos a otros de nuestras cosas, de lo que nos ocurre, de la situación en la que estamos, pero bueno, también hay una corresponsabilidad y parte por revisar cómo estamos actuando cada uno de quienes hacemos vida y somos venezolanos y parte de este país hermoso, como dices tú, tiene todo. Lo que hay es que terminar de transformarnos como población para finalmente impactarlo de la manera más positiva y constante, además estructurada en el tiempo, que se quede además Así es. arraigada, ¿no? Como nuevo concepto. Chely, que se me acabó el tiempo, no puedo creer, demasiadas cosas quedaron por hablar contigo y yo quería preguntarte para terminar con relación a esta frase de Aldemaro Romero, niños que pinta chelique, pelo de alfeñique y conserva quemá. Háblame de eso y ya para terminar, de esos personajes que pasaron por tu vida o tú por la vida de ellos. Tú sabes que Aldemaro fue para mí una especie de milagro. Cuando yo era muchacho, yo escuchaba a la orquesta de Aldemaro Romero de su disco Dinner in Caracas. Y decía, Dios mío, no es posible que alguien haya tocado o toque con una orquesta los mismos balsecitos que yo toco con mi mandolina, pero los de ellos suenan distintos. Cuando yo conocí a Aldemaro Romero, yo conocí a alguien así como parecido con Dios sería, no sé, ¿no? Algo así Mm. sublime. Cuando yo conocí. Y entonces, poco a poco, nos fuimos conociendo hasta llegar a ser grandes amigos. Yo me sentí así como hijo de Aldemaro. Entonces, él en una oportunidad, yo compuse la canción Un hombre, un niño para el Festival de la Onda Nueva. Entonces decía, un hombre muere, 1000 niños nacen. Había una vez un niño que soñaba despierto, soñaba con el hada madrina de los cuentos, soñaba que los lirios y el amor son eternos y que una noche buena se quedaría despierto. Y en esos sueños de azúcar no morían los niños, no lloraban, no morían los hombres, no lloraban los niños. ¿No? Un hombre muere, 1000 niños nacen. Entonces cuando yo escribí esta canción, Aldemaro me felicitó, me dijo, caramba, qué letra tan profunda, Chely, que ese concepto de lo que es el ser niño, consérvalo mientras vivas, hijo, porque lo peor que uno puede hacer en la vida es aceptar que se le muera ese niño que llevamos por dentro. Total, Mira, total. oye, yo eso me lo aprendí de memoria y lo he seguido a pie juntillas. Y entonces, pues eso, Aldemaro me reconoce su canción El Catire. Eso, niños que pinta, chelique, pelo de alfeñique y conserva, que más. Muchachos, pónganle preparado a su muchachito, que se mire que se puede echar una matada. ¿Eh? Es una Qué canción bello. también bellísima de Aldemaro y para mí es un orgullo que me Bueno, hayan. ¿Eh? Entonces, así esos son niños. te hizo ese homenaje con de tu letra, fíjate, te salió ese homenaje a ti y al final una relación entre ustedes que, bueno, todos percibimos. Y te quería ya para cerrar, preguntar, hablas que fue como un padre para ti, hablas de que el Sarabia tuyo famoso viene de un segundo matrimonio de tu madre. ¿Quién es tu figura paterna? Oh, mira, cuando yo llegué a Anzoátegui, al Tigrito, al Tigre, mi mamá venía divorciada del señor Sebastián Lares. Por supuesto, yo era Lares, pero al casarse mi mamá con este señor, y se fueron a vivir, o nos fuimos a vivir al campamento de la Menegrande Ville Company llamado San Tomé. Pero para estudiar en la escuela de San Tomé había que ser hijo de un empleado, un trabajador de la compañía, o pagar 100 bolívares mensuales. Entonces, mira, optaron por la parte más sencilla, que era cambiarme el apellido. Entonces me inscribieron como Mm. Sarabia. El problema fue cuando yo salí de sexto grado, que me tenía que ir para Caracas para sacar la cédula y todos mis papeles en el Ministerio de la Sarabia. ¿Ah? Y yo la única documento que tenía como partida de nacimiento era Lares. Bueno, pues. Pero Ese es pura emocionalmente, ¿quién es tu figura? ¿Quién te marcó esa como figura paterna? Santo Sarabia, por supuesto.
llegó a ser no, más mi padre, pues, porque llegó a ser mi amigo, que es más difícil todavía. Qué bello. Bueno, se me acabó ahora sí el tiempo, pero qué placer haber hablado contigo. Sabía que me iba a quedar corta en esta entrevista, demasiado por contar. Y cuántos capítulos, cuántos episodios de tu vida quedaron pendientes por revisar, pero será para una segunda oportunidad, Chely. Gracias. ¿Ah? Pues, las veces que tú quieras, tú sabes que estoy a la orden y que yo te admiro mucho. Gracias. Pues bueno, entonces, ¿qué te puedo decir? Mi admiración por ti es enorme. Y gracias por tanto. Gracias por haberle dado tanto a Venezuela con tu talento. Chelique Sarabia, hoy en entrevista de personalidad. Me toca despedir la primera hora del programa. Queda una segunda parte de Gladys en Éxitos, hoy miércoles 22 de julio.